Buenas noches, buenas tardes Bolivia, bienvenidos a otro espacio de nuestro hermoso espacio, Chaki Moral. Estamos acompañándolos una vez más, Kelly, Mateo, Solange, su servidora, y nuestro amigo Gabo que nos extrañó y volvió. Sí. Así que, Es verdad. bueno, y lo vamos a recibir a Gabo con un tema que ha estado en boca de todos. Comentábamos hoy día que ha sido un tema de debate en las mesas de almuerzo de muchos hogares bolivianos. Hay mucha gente que piensa de una forma, mucha gente que piensa de otra forma. Y bueno, hoy queremos escucharlos a ustedes. Nosotros vamos a darles nuestro punto de vista. Y realmente creo que es un tema muy rico. Y el tema es si realmente nosotros estamos a favor o en contra de esta propuesta que cada vez es más seria, que ha sido puesta en la mesa por nuestro senador Condori, diciendo que se debería rebajar los salarios a los diputados y a los legisladores en Bolivia. Bueno, empecemos. Chicos, ¿qué opinan? Bueno, creo que ha generado mucho debate, ¿no? Esta idea de que, bueno, tenemos un parlamento que básicamente para la mayoría de la gente no hace nada y gana 23,000 bolivianos. Entonces, el principio es, si nuestros parlamentarios no hacen nada y estamos en una crisis económica, pues que los parlamentarios también la pasen mal y tengan un desprendimiento, por amor a la patria, rebajen sus sueldos a 10,000 bolivianos. Personalmente, yo creo que esa no es la solución, ¿no? Yo creo que en realidad es un parche. El problema de fondo es la calidad de nuestros parlamentarios, ¿no? Porque en realidad, si vemos el hecho de que se rebajen los sueldos, ok, es una propuesta que no sé en qué colaboraría, porque también desde una perspectiva económica, el porcentaje de la Asamblea Legislativa el porcentaje total de los 175 legisladores que tenemos contando los superestatales, pues es muy bajo. No sé si tú tienes el dato exacto. Temas de gasto, digamos. Ajá. Bueno, el gasto total de lo que representa el pago de salarios, obviamente ahí hay que sumarle todos los perks extras que tienes, pero que igual son marginales. Respecto al gasto corriente, que es el gasto, digamos, principalmente en salarios, es menos del 5%. Del gasto corriente total. Ok. Y escuchaba también que aproximadamente son como 50 o 5 millones. Bueno, no voy a darles datos que no son corroborados. Más o menos, el 2025 era como... Por año son 5 millones. No, ¿de salarios? 50 millones. No, eran 77 millones de bolivianos. 77 millones por gestión. Claro, debo admitir que la cifra para el presupuesto general de Estado 2026 no la tengo. Creo que ese presupuesto todavía está en revisión, lo están trabajando, pero esta es una cifra que le he revisado, publicada en El Deber del 2025. Pero yo creo que el problema no es simplemente bajar los sueldos, porque eso no va a generar que nuestros parlamentarios se pongan la mano al pecho y realmente empiecen a trabajar. Yo creo que en realidad el problema de fondo es cómo hacemos que nuestros parlamentarios hagan su trabajo, ¿no? Si vemos históricamente la cantidad de leyes que se han aprobado desde las últimas 3 legislaturas, la última legislatura es la que tiene menor cantidad de leyes aprobadas. Y si somos rigurosos con las leyes que se aprueban, son transferencias de títulos, que el día de la salteña, o sea, leyes que realmente no contribuyen al desarrollo de nuestro país y mucho menos a las necesidades de nuestra población. De acuerdo. Ahora, voy a volver al argumento con el que tú has empezado que las personas que lo apoyan lo dicen, ¿no? Y dicen, el país la está pasando mal, las familias lo están pasando mal. Entonces, esta gente privilegiada que gana más de 22,000, 23,000 bolivianos al mes, aparte de los otros perks que tiene, que se ponga la mano al pecho y que también le muestren como un acto de solidaridad y de que también ellos también se están ajustando el cinturón. Claro. Ahora, bajo ese argumento, es como que bien difícil, digamos, pensar incluso pensar en un umbral de reducirles, porque tú has dicho ya bajarles a 10,000. ¿Por qué a 10,000? ¿Quién empezó en ese? ¿Cuál es el criterio para el 10,000? ¿Por qué no 15,000? ¿Por qué no 5,000? ¿O por qué no el salario mínimo? Al final del día, ¿no? Entonces, hay distintos argumentos que he escuchado a favor de esto. Uno, lo acabamos de decir. Otro, definitivamente, es el tema fiscal, que dicen que no, que estamos en crisis, queremos una política austera, pero bueno, creo que queda clarísimo que en términos de lo que representa el pago de salarios de estas personas respecto a todo el gasto corriente, ni siquiera estoy hablando del gasto total del Estado, estoy hablando de gasto corriente que es solamente sueldos y salarios, es mínimo. O sea, seamos exagerando y no llegamos a un 10%, ¿no? Entonces no hay una diferencia realmente. Entonces ese argumento también se cae.
He escuchado también a personas decir que Bolivia es un país pobre y que no puede darse el lujo de estar pagando este tipo de salarios. Ahí podemos verlo desde un lado de economía y mercados laborales y decir qué es un salario alto, qué es un salario bajo, qué está caro, qué no está caro, ¿no? Definitivamente está ligado a lo que tú decías, Mateo, ¿no? Es un tema de productividad, de lo que haces. Ahora, ¿cuáles son las tareas, al menos en el libro, de un diputado? ¿Qué tiene que hacer un diputado? Fiscalizar, legislar. Ya. Bueno, entre algunas de ellas, ¿no? ¿Y cuál es el perfil que ustedes creen que debería tener mínimo un diputado para poder ejercer de forma adecuada esas tareas? El perfil. Un perfil, piensen en un perfil, como en cualquier otro trabajo en el que ustedes nos ven y cuando tú tienes que, digamos, postular un trabajo, tienes que ver los requisitos mínimos. Requisito mínimo, tantos años de experiencia, estudiar no sé, esto. muy jodido entrar en ese tema. Porque es un puesto de representación, Sí. me parece. O sea, yo creo que en parte sí, pero si entras a representar a un sector de la sociedad que es totalmente válido, pero no sabes cómo funciona, que entiendo que hay una curva de aprendizaje, etcétera, etcétera, pero es complicado porque desde una perspectiva ideal, pues todos los legisladores entrarían, aprenderían, representarían a sus sectores, pero a lo largo de estas últimas gestiones hemos visto que pues parece que el nivel del Parlamento va bajando cada vez más. Es que ni siquiera hay debates ni intelectuales en el No, no, Parlamento, no. ni siquiera hay debates, sobre todo, y lo más importante creo, y es justo la molestia también de la población, puedo llegar a entender por qué tienen esta Claro. demanda. Claro. Porque tienes representantes que no te representan, tienes funcionarios que no trabajan para ti, trabajan por intereses personales, por intereses partidarios, o incluso se están durmiendo en la Eso te sesión. iba a decir, nunca vamos a olvidar los videos de la gente durmiendo, Sí. la gente jugando Pokémon Go en el parque, ¿no? O sea, cosas... O haciendo shows, escándalos para terminar la sesión tal, o para que no se hable de una ley, no se Sí. la trate, o lo que hace ahora nuestra diputada, la esposa del vicepresidente, digamos, alguien la ha visto en la sesión de hoy día, ¿no? De acuerdo. Ahora, ahí voy a tocar un tema que tú has tocado, Gabo, que me parece que es así, Ya, nos bien vemos. polémico. ¿Ya? No, que es el tema de... Y lo he escuchado mucho, también por eso lo levanto. Sí, sí, y quiero claro. que lo charlemos. Es que tienes que tener representatividad. Y es algo que también que yo discutí el año pasado con personas que estuvieron involucradas con el entorno político que salió el año pasado, que decían, es que tú no puedes pretender tener un Senado o una Cámara de Diputados llena de básicamente gente técnica, tecnócratas, como les gusta decirles, porque no es representativo. De entrada, me parece que ese es un principio bastante polémico. ¿Qué les hace pensar que no puede haber una persona indígena, por ejemplo, del altiplano boliviano, que no tenga todas las credentials básicas, básicamente para ser un buen diputado, como estar bien educado, haberse formado, o simplemente no necesariamente tener un título formal, pero tener alta experiencia, por ejemplo, en lo que es la legislación, tratamiento de leyes, que entienda lo que es ese puesto? ¿Cómo funciona además el ¿Cómo Estado? funciona totalmente? Y no necesitas tener un título de una universidad elitista, no necesitas involucrarte en círculos de poder elitistas tampoco, no. Entonces ya de entrada que me asuman que para que una persona sea representativa de ciertos sectores del país, que básicamente vengan sin siquiera haber terminado el colegio, para mí es terrible. Y no solamente voy a hablar de ciertos grupos que después me pueden etiquetar como racista, discriminador, etcétera. Voy a hablar, por ejemplo, tenemos una diputada, si no me equivoco, esta gestión que está ejerciendo, que tiene 18 años. Ah, sí. Bueno, Que para hay mí otra eso- de 19 y otra de 22. Discúlpenme, pero su lóbulo frontal no se ha terminado de desarrollar. O sea, de verdad. Entonces, hay cosas mínimas que uno tiene que exigir en nuestros legisladores, porque como has dicho, Mateo, la verdad, en indicadores clave básicos y objetivos, sabemos que cada vez vamos peor. Aprovechando los comentarios que estamos viendo de nuestro glorioso público, justamente Carlos Aranda, un economista de Santa Cruz, Saludos, Saludos, querido querido Carlos. Te quiero mucho. nos da los datos específicos. Ay, sí, de Populi, lo quiero mucho. Síganlo. Profe. No, síganlo porque él hace un trabajo excelente en temas fiscales, sobre todo. Justo nos Gran dice, economista. el déficit de 2025 es 50.000 millones de sueldos y salarios de la Cámara de Diputados y Senadores. No es ni el 0,01% de eso. Absurdo plantear el argumento de austeridad. Y Sí. según él, el problema es que en el sector público es muy difícil medir la productividad. No hay precios de mercado. Saludos a los 4 cracks. Querido Carlos, saludísimos. Algo que planteaban igual, obviamente,
para mí hay que diferenciar los dos problemas, ¿no? Es Ujú. cómo hacemos que nuestra asamblea sea productiva y realmente hagan algo. Porque creo que los 4 aquí coincidimos en que nuestros legisladores son un desastre. No todos, no todos. claro. Ceci Requena, por ejemplo, hace un trabajo espectacular. Sí. Ella justifica todos los días su sueldo porque realmente trabaja muchísimo. O sea, no es, o sea, tienes que ver las leyes que presenta, sus redes sociales, La preparación, el además. trabajo Eso te medioambiental. iba a decir, pero que hay que ver realiza. el perfil que tiene Cecilia Requena, ¿no? Ujú. Es una persona que siempre ha estado metida en el tema medioambiental, ha estado en esas mesas de trabajo, pero es una persona que toda su vida le dedicó a ese tema. Ujú. Y yo creo que ella sí es representativa de un sector, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que ver qué nivel de representación tiene. No por que lo hayan elegido 4 gatos, tiene un nivel de representatividad de la sociedad. Y al fin y al cabo la sociedad, por la difícil capacidad que tenemos en bueno, en general en las democracias actuales, nunca vamos a poder representar a todos los sectores de la sociedad. Ujú. Ese es un tema. Pero la productividad es un problema, sin duda alguna. Y creo que los 4 coincidimos en que nuestros diputados y senadores tienen que mejorar la calidad de trabajos, proyectos de ley, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que nosotros estemos defendiendo que sigan ganando 23,000 bolivianos como si nada, ¿no? Yo creo que en realidad lo que tendríamos que hacer, y esta es una propuesta que yo estaba pensando, es, por ejemplo, cuestionarnos también qué hacen nuestros diputados suplentes, Sí. que yo creo que no También. tienen ningún tipo de funcionalidad. O sea, sí, sesionan una vez al mes, básicamente, dependiendo de Porque si tienen que... además. Obligados una vez. Ajá. Ujú. Pero después, ¿qué hacen? O sea, y vámonos y seamos bastante rigurosos. Y yo creo que también es un problema de la sociedad, ¿no? Nosotros tendríamos que exigir también a nuestras autoridades que sean presentes. Los diputados en las circunscripciones, 1, la sociedad no los conoce a los diputados de sus propias circunscripciones, y 2, no hacen el trabajo que deberían hacer. Es que eso igual responde a un problema más macro en realidad, que justamente yo iba a tocar eso, y es el hecho de que nosotros como sociedad civil, población, etcétera, hemos ido perdiendo los espacios que realmente sí nos competen. Por ejemplo, el tema de, ok, nuestros representantes están en cierta parte también para fiscalizar, legislar, etcétera, pero ¿quién los controla a ellos? ¿Cómo vemos, cómo sabemos, cómo nos informamos, cómo votamos? Desde ese punto, porque en las elecciones normalmente la papeleta dicen, ok, el presidente ya está y tal, listo. Y hay muchas personas que no se informan ni por el programa de qué quieren hacer de gobierno, no se informan ni siquiera sobre el perfil, que es súper importante. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo con Sol, digamos. Sí, ok, nos tienen que representar, pero también hay perfiles para eso. Estábamos hablando de Ceci Requena, digamos, por ejemplo. Y en el tema de la juventud, digamos. ¿Realmente ustedes consideran que los legisladores jóvenes o no contemporáneos a nuestra edad realmente nos representan? Tal vez es probable que algunos están empezando su carrera política y sí tienen bastantes ideas y propuestas, pero no es una mentira tampoco que en la misma Asamblea Legislativa hay bastante corrupción, hay un montón de problemas, no solo con las caras que son los senadores y los diputados, sino todo el aparato administrativo, todo el aparato que está detrás. Yo me pregunto, ¿es tan necesario en una época que ya hay tecnología, que ya hay modernización, que incluso el gobierno se muestra mucho más amable en el hecho de hacer, digamos, modernización del Estado, la cantidad insulsa de funcionarios que hay, incluso gente solo para ir a hacer fotocopias? O sea, ¿justifica realmente que estén en un POA? Y entiendo, estamos en un contexto de crisis y es bien complicado plantear, por ejemplo, reducir, digamos, el aparato estatal, los funcionarios públicos. Tal vez no representa un gran gasto fiscal, pero al menos yo sí entiendo la molestia de la población. Sí. Porque... O sea, es lo que decíamos, son un exceso de privilegios porque ni siquiera son solamente el sueldo. Tienen líneas telefónicas que les dan De 600 bolivianos de 600 crédito. bolivianos, les pagan sus pasajes. Bueno, ¿y qué tal si se empiezan a pagar sus pasajes ellos también? Digamos, o sea, es que pónganse a pensar, o sea, puede no representar un gasto como tal, pero simbólicamente Sí. para la población, y eso ya nos compete como politólogos también. ¿Qué mensaje les das? ¿Qué tipo de narrativa le estás dando a una persona que apenas puede estirar 3,000 bolivianos al mes? A Obvio. gente, obreros que ni ganan el mínimo. Y el problema también, además de la productividad, es que en realidad la política se ha vuelto un negocio, Claro. ¿no? Los 23,000, si hacemos la suma de los 12 meses y multiplicamos por 5, da aproximadamente, no sé si es 1 millón o cerca de 1 millón de bolivianos, ¿no? O sea, si tú eres legislador, tienes garantizado 1 millón de bolivianos en tu bolsillo. Y si vemos, tenemos 175 representantes. ¿Me podrían nombrar 10 ahorita? No, para nada. Ahora, Lo que hacen ellos es justamente, con el sueldo que reciben, negocios, etcétera, etcétera. Realmente no hacen la labor que deberían. Hasta algunos están metidos en casos de corrupción grandes, O de digamos. maletas, digamos. O sea, es impresionante. Y yo creo que ese es el tema que tenemos que cuestionarnos como sociedad, más allá de que gane 5,000 o 10,000. Ahora,
eso no significa que estemos defendiendo a un corto que vamos a mostrar ahora, un diputado que dice que va a haber una fuga de cerebros. Ah, sí, Y de no, verdad, sí, ¿qué responder fuga ¿De qué cerebros está hablando O sea, para hay empezar? unos 4 o 5 en ese parlamento. Sí, o sea... Fuga de cerebros en Bolivia ya y no es en la qué- asamblea. ¿Por qué no digamos. vemos el clip y podemos comentarlo después? Querido, ¿nos pueden poner el clip, por favor? O podemos ya comentarlo mientras llega el clip Sí, también. sí. Ya. Claro, ese es interesante. Y lo que yo los voy a hacer un análisis desde mercado laboral. A ver, ¿ya? a ver. La economista. El problema del sector público y cómo funciona, porque recordemos además que todos los empleados públicos no responden a la Ley General del Trabajo, sino están bajo la Ley del Funcionario Público, tiene dos distorsiones en términos de remuneraciones o de salarios que introduce al mercado laboral boliviano, que son ambos graves. El primero es que tienen salarios de entrada muy elevados. Ujú. Muy elevados respecto a qué? Respecto al resto del mercado laboral boliviano. ¿A qué me voy? Quiero que piensen ustedes en su casa, ustedes chicos, cuando tú estabas buscando tu primer trabajo, los rangos de salarios que vos veías en el sector privado, ¿qué era? Salario mínimo, 4,000 más. pesos, Sí. pero no más. Mm. En el Ministerio de Economía, tú podías tener, y lo digo porque lo he visto, un junior podía ingresar como primera experiencia laboral, recién graduadito de la universidad, con 6,000 bolivianos, 7,000 bolivianos, fácilmente, ¿no? Ujú. Pero tienes una segunda distorsión. Y para mí es una distorsión, y lo voy a poner así, por el otro extremo de la curva, que es, tienes un cap muy bajo para la parte de arriba. ¿A qué me voy? Los diputados, por definición, tienen que tener muchísimas responsabilidades. Están legislando un país. O sea, eso es top tier de responsabilidades que tiene alguien. Algo comparable en el sector privado, en términos de responsabilidades, de exigencia de trabajo, al menos en teoría, Ujú. ¿cuánto te pagan? ¿Cuánto creen? ¿En el sector público o en el sector Privado. privado? Un gerente. Piensen No, cuánto gana un 30,000, gerente, 50,000 bolivianos. pero por lo bajo. Y en Ujú. las empresas grandes, estamos hablando de miles de dólares al mes. Sí. Y no estoy diciendo de que esos ganan demasiado, que ganan poco, no sé qué. Yo lo que estoy diciendo es que hay dos distorsiones. Y ahorita estamos hablando de la primera de arriba, ¿no? Que estamos diciendo, bueno, es que ganan mucho. Mi problema, yo estoy de acuerdo que es un tema, esto del discurso, de la idea, de que la gente se sienta con empatía, bueno, yo la paso mal, él también ha bajado su salario, Claro. etcétera. Lamentablemente se sienta un precedente terrible en el país. Sí. ¿Por qué? No puede ser que nosotros no podamos pagarle un salario que corresponde, que pueda competir con el sector privado para que atraigamos a profesionales realmente excelentes. ¿Por qué un profesional excelente? Y voy a ir más allá de los diputados ahora, voy a hablar de viceministros, voy a hablar de ministros. Ujú. ¿Por qué una persona que es excelente en su campo, y eso implica que tiene posibilidades reales del mercado laboral boliviano y extranjero, de ganar 30,000, 50,000 y muchísimo más al mes, va a ir a trabajar de diputado, de ministro, viceministro Por por el 20? mínimo, digamos, o por el mínimo si quieren reducir. No, claro, no, asumamos que los 22, 23 que ganan. ¿Cuál es el incentivo? ¿Por qué lo harías? Además, con el riesgo de que puede salir esta gestión del gobierno, viene una nueva que cambia tal vez la tendencia política, te mete en un juicio, inseguridad judicial, o sea, un montón vas a trabajar probablemente más, presiones mucho más altas que no lo vas a tener en el sector privado, bien complicado. Y además, ese tema hay otra gente que ha hablado de la desigualdad. Es que cómo puede ser que un diputado gane como 90% del salario, más que el salario mínimo. Yo tengo muchos problemas en poder pensar como una estrategia para reducir la desigualdad en un país, en bajar el piso de arriba en lugar de tratar de subir el piso de abajo. Claro. Yo creo que el discurso está totalmente mal. Totalmente mal. O sea, nosotros Ujú. tenemos que más bien impulsar a tener salarios que sean competitivos de tal forma que podamos atraer a los mejores profesionales y que puedan realmente legislar y hacer un trabajo que sea óptimo para el país y para el beneficio de todos, idealmente, y que esa gente sí pueda saber cómo mejorar la condición productiva en el país y el mercado laboral, que pueda aumentar los salarios de los que ganan, del 80% que es informal, Ujú. ¿no? O sea, ese es mi punto. Hay un problema, un precedente también de discurso que no es para nada saludable. Comparto en cierto punto. Ahora, igual si hacemos el cuadro comparativo con países de la región, por ejemplo, ¿no? Claro, son los que menos ganan, ¿no? Claro, o sea, los legisladores en Colombia aproximadamente $12,000 mensuales, ¿no? Claro, pero lo tienes que llevar a PPP. Perdón. Ajá. Que o sea, obviamente los estándares de vida. Claro, o sea, lo tienes Por que de- llevar a un
Parity, ajá. No, dale, perdón. es- Economistas, por favor. No, claro, o sea, esas comparaciones pueden ser complicadas porque en general, digamos, vamos a decir, pucha, todo el mundo gana más que Bolivia. Sí, pero la vida en Bolivia es barata. Claro, comparado, claro, ¿no? claro. Entonces, lo tienes que llevar un poco a esa medida. Justo me iba ahí, pero, o sea, es escandalosamente, o sea, son 4 veces más de lo que ganamos acá, ¿no? Ujú. Los legisladores, ¿no? En el Perú son 2 veces y un poquito más. Claro. En Chile 3 veces más. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que el debate de fondo es justamente cómo hacemos, y creo que en realidad tendríamos que abocarnos un poco en eso, Que se justifique igual. que se justifique. Claro. Porque sería buenísimo que podamos hacer una investigación de a qué se dedican los 175 tipos que nos han representado en el país en la actualidad. O sea, los de la última gestión, los del 2020 al 2025, ¿a Claro. qué se dedican hoy? Eso es clave. ¿Y sabes por qué? Porque, y voy a decir algo que, bueno, si le ofende a la mayoría, porque voy a hablar en general, hablo en general porque creo que es la mayoría, pero considero que hay excepciones. Pero yo creo que lamentablemente estamos ante un set de diputados, de senadores, Ujú. que no tienen otra posibilidad real laboral fuera de lo que tienen ahora para ganar lo que ganan. Entonces, Sí, es que es... nunca va a haber fuga de cerebros, jamás, porque no tienen ellos una posibilidad real de, bueno, no me vas a pagar lo suficiente, renuncio, me voy y voy a ganar más en otro lado. No creo. Es que el problema es estructural. O sea, yo, por ejemplo, digamos, yo sí puedo entender por qué las personas y la gran mayoría de la población en realidad en redes sociales y todo dice sí, deberían bajar Claro. los sueldos y lo puedo entender y puedo incluso hasta simpatizar un poco en algunos aspectos con eso. Pero realmente yo creo que el problema de fondo nunca va a ser si se reduce el sueldo o no, porque al menos yo no estoy a favor de ideas que quieran controlar el mercado, ni mucho menos, digamos. Pero sí creo que esto responde a problemas más grandes. Ya estás introduciéndolo, por ejemplo, no tienen un espacio laboral porque Bolivia no tiene oportunidades, porque lastimosamente, ¿por qué tenemos tanta informalidad para empezar? Eso, ahí tienes una gran respuesta. Por otro lado, la respuesta políticamente correcta que nos dirían, digamos, los comentarios es que tú eres funcionario público porque amas a tu país y porque quieres servir a tu país, lo cual en un mundo ideal tendría que ser así, pero no es así en la mayoría de los casos. Yo no generalizo, seguramente sí hay muchos políticos y muchos, digamos, representantes que sí, autoridades que tienen esa convicción personal de realmente hacer algo por su país. Pero es lo que lo que les decía al principio, digamos, ese aparato, ahora el monitor, digamos, como le diríamos, el cubo Rubik que está ahí en Plaza Murillo, ese lugar esconde más allá de si nos bajamos el sueldo o no. En realidad, todo el tema de la corrupción, el tema de la representatividad que no es representativa, el tema de quiénes realmente están legislando, para quiénes, porque no nos olvidemos en la parte de los contratos de litio con Rusia, con China, sí. o sea, era escandaloso. Empresarios iban y sobornaban a los asambleístas. A los diputados sea, y senadores, sí. Para que... Y nuevamente las coimas eran bajas, ¿no? Claro. O sea, eran maletas de supuestamente 30,000 No, bolivianos. Eran sobre... No. Y para el tema de los contratos de litio, se sabe que eran sobres de $10,000, ¿ves? ¿Ves? O sea, además de los 23,000, obviamente sí tienen algunos beneficios más allá de los... Es lo que sabemos, de además de lo que de sabemos. los legales, ¿no? Existen muchos intereses, porque ahí tenemos, o sea, si nos vamos a cosas un poco fuera de lo legal, también tenemos los intereses corporativos de la minería aurífera, por ejemplo. Ah, claro. Sí, cómo total. no, estas personas seguramente les pagan a los... a Los grupos de algunos- poder igual, Exacto. digamos. Sí, ahora, ese tema está presente en todo el planeta. No, ese es un problema global que existe y... Y en Lobby Estados pol- Unidos lobby es político. legal, Es ¿no? un problema en Lobby. realidad de la democracia ahora, o sea, es una tendencia ahora de la democracia, digamos, de la democracia representativa. Perdón Pero que los corte, justo ya estamos con el videíto, no sé si lo pueden poner ahora. Sí, advertir que el diputado Condori A ver. tiene una relación cercana a los más ricos y a los más poderosos. Porque si bajamos los sueldos, va a haber una fuga de talentos. Los grandes profesionales que se preparan en la carrera política, que se preparan para estar en el Congreso, ya no querrá ser parte porque habrá aspectos Sí, estamos más, escuchando. más beneficiosos económicamente para ellos como profesionales. ¿Y quiénes terminarán gobernando en el legislativo? ¿Quiénes estarán en el legislativo? Los más poderosos que pueden trabajar con sueldos ínfimos, que no les interesa si es 10,000, 5,000, 3,000, 1,000 bolivianos el sueldo. Y si esto se convertirá en un legislativo de los más ricos. Entonces creo que el senador Nito Condori no ha observado este aspecto, no ha tenido el agrado y
el motivo para poder hablar con él, pero también lo convoco a un debate para que de cara al pueblo podamos discutir aquello. Por supuesto, hay muchos que señalan que como promesa de campaña, yo dije de que con el pueblo había que compartir Bueno, la crisis económica. gracias por el video. Creo que ya hemos podido comprender un poco. No quiero decir que estemos a favor de este parlamento. Por lo menos yo. No estoy a favor de los parlamentarios que están ahorita en la Asamblea Legislativa. No estoy defendiendo que sigan ganando 23,000 bolivianos. Lo que estoy pidiendo es que trabajen de verdad. ¿Cuántas leyes han legislado en estos últimos 70 días? Bueno, casi 90 días. Habrá que ver, ¿no? Y se supone que estamos en una situación de crisis, ¿no? Lo que planteaban muchos candidatos era, yo cuando sea presidente, bueno, Tuto Quiroga decía eso, ¿no? Que se lleven almohada porque van a trabajar 24/7. Sí. Rodrigo Paz en algún momento también ha dicho que los legisladores no van a tener tiempo para hacer otra cosa que legislar para el país. Pero en la actualidad no es así. Además, me mata el concepto de que trabajar es tiempo silla, ¿no? No, Tiempo Horas silla, poto, como claro. diría mi amigo. pero totalmente. No, queremos, o sea, y esto debería ser muy sencillo de objetivamente evaluar. O sea, más allá de tiempo silla, estamos hablando de cuántos proyectos de ley has presentado en los últimos 2 años. y no solo presentarlos, ¿no? ¿Cuáles han sido los resultados? Todos, Porque totalmente. un problema de las políticas públicas en Bolivia es que se lleva adelante cierta política o se lleva adelante, no sé, la promulgación de una ley, pero bueno, en nuestro país, que haya una ley o no, eso también es cierto, no cambia la realidad. Entonces no es se un evalúa. es un seguimiento que se tiene que hacer, una evaluación de resultados. Y además interpelación, ¿no? Porque se supone que nosotros le delegamos de alguna forma el poder también a estas personas para que no solamente nos representen respecto a la creación de leyes, Ujú, sino para que ellos puedan fiscalizar el trabajo que está haciendo el gobierno. claro. Entonces también tiene que haber un trabajo ahí de fiscalización, de seguimiento de los proyectos. Estamos en un gobierno que naturalmente está teniendo y va a seguir teniendo una cantidad gigantesca de nuevos préstamos. Sí. Tenemos que fiscalizar esos préstamos, que no se vayan a nuevos fondos indígenas. Fondo Indígena 2, la continuada, digamos. No podemos darnos ese lujo. Entonces, tenemos que ver eso ahora. Yo sí defiendo que esta gente gane lo que tiene que ganar e incluso en una siguiente etapa, esto yo no sé, los abogados me tendrán que decir si hay que hacer una reforma en términos legales para modificar estos techos, me imagino que sí. Pero yo creo que lo primero, como decíamos, es que como cualquier otro trabajo que existe, a los que los bolivianos tenemos que enfrentarnos, tenemos que cumplir con requisitos mínimos si queremos aspirar a ese puesto. Ujú. Ya, ¿qué requisitos son? Podemos discutirlos también, ¿no? En términos de preparación académica, oficial, no oficial, experiencia, porque puedes tener una experiencia no necesariamente en la oficina, pero hay muchos dirigentes, por ejemplo, que tienen alta experiencia en lo que es, por ejemplo, recabar las necesidades de sus poblaciones, activismo, cosas que se pueden considerar como algo muy valioso que definitivamente te enseña cómo legislar. Y obviamente, discúlpenme que voy a ser tal vez tan básica, pero un cuestionario, un examen de entrada para ver si realmente entiendes cómo funciona el Estado. Porque yo firmo ahora y les puedo decir que la mayoría de los diputados Se no aplaza. saben ni siquiera cuántos diputados son. Ni las funciones que tiene. No, Para nada. es que es terrible. O sea, si hacemos realmente un análisis así muy crítico de las 175 personas que están sentadas hoy en día y que van a ganar más de 1 millón de bolivianos en los siguientes 5 años, es una barbaridad. Es una barbaridad. Porque realmente no... Yo creo que también lo podemos ver en nuestro día a día. También es el resultado, ¿no? De nuestros representantes, la situación en la que estamos, en cierto punto, ¿no? No sé. Yo ahí tengo una opinión que no van a compartir. No pasa nada. ver. Es una mesa de... Yo lo que digo es, primero, que hemos tenido diputados y senadores muy malos en las anteriores gestiones. La anterior gestión creo que es el mejor ejemplo. Yo creo que ha habido una renovación y esta gestión se está evaluando en otros términos. ¿Por qué? Básicamente porque el MAS no tiene tiene un diputado y no tiene senadores. Entonces, parte de la representación, digamos, que ha gobernado el país durante los últimos 20 años ya no está. Entonces, tienes mucha gente que sabía manejar el Parlamento y que había cooptado estos espacios durante mucho tiempo, que ya no está, incluyendo además parte de legisladores de la oposición, que tampoco están. ¿A qué me voy? Ha entrado mucha gente nueva. En el mejor de los casos, esta gente nueva sabe lo que está haciendo y tienen experiencia y demás. Pero yo creo que 90 días para juzgar a alguien es complicado. Yo sé que son de los puestos más importantes para el país y tienen una responsabilidad gigantesca en los hombros, pero
son de las pocas personas también que han tomado el riesgo de hacer campaña, de presentarse y de estar al frente en una votación. Yo escuchaba en diferentes provincias, circunscripciones y demás, nadie quería ser diputado, nadie quiere un puesto de representación, nadie quería ponerle el pecho a la bala, más que nada en esta gestión, porque lo veían como una gestión que iba a ser fusible. Entonces, todavía, si bien hay algo de estabilidad y demás, hay muchas cosas que se tienen que arreglar, Ahora, ¿no? Gabo, qué perfil de persona tú crees que entonces, dado que es muy riesgoso, que es muy incómodo tener que hacer la campaña previa, ¿no? ¿Quién crees que se anima entonces a pasar por todo eso? Yo creo que hay muchas personas que se animan y se hubieran animado a hacer esto si por detrás hubieran instituciones y un sistema que brinde ciertos niveles de seguridad. El problema es, como les digo, y yo creo que es algo muy del momento, el cambio de ciclo. Chavo el MAS, nuevas instituciones, un nuevo gobierno, nadie sabía qué iba a pasar, incertidumbre grande y que demás, ahí, ¿no? O sea, yo entiendo en lo ideal, pero en la práctica te aseguro que mitad del Parlamento, porque gran parte de los parlamentarios de PDC no sabía que iba a estar ahí. Claro. Por eso. Una de las diputadas de PDC dijo, mi papá me inscribió, Y por ese eso soy es diputada. el mismo ejemplo, digamos. Ella no quería ser diputada, nadie en su comunidad quería ser diputada, su papá la inscribió y acabó siendo diputada. Bueno, pero no creo que ella diga, no quiero hacerlo, podía bajarse. O sea, mi punto de mi pregunta era que si realmente es un trabajo que puede ser complicado, alcanzarlo por la campaña, etcétera, probablemente hay una autoselección, como decimos en economía, de gente que no tiene otra opción de otro trabajo en el que podría ganar 23,000 bolivianos de ninguna otra forma. Ya sea por su perfil, por su experiencia, porque es muy joven todavía, porque no tiene la preparación suficiente. Punto. La otra alternativa que yo estaba pensando es que realmente los diputados puedan ganar de acuerdo a su producto, ¿no? Porque Esa era otra propuesta que estaban igual en... que me parece más aterrizada, Sí, me parece un poco mejor. Yo tampoco estoy de acuerdo, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la anterior gestión, si tú hablas con la mayor parte de los parlamentarios que estaban en la anterior gestión, el que no permitía que pasen proyectos de ley, obviamente porque tenían cierta mayoría y demás, era el Ejecutivo. Claro. Presidencia había cooptado la Asamblea Legislativa y no podían pasar proyectos de ley, no podían ni siquiera hacer votaciones al respecto, porque no los dejaban. O sea, muchos habían preparado, digamos, diferentes proyectos. Simplemente el problema es que no los podían llevar a la práctica. Bueno, si los aprobaban y pasa lo que tú dices, que nadie les tira pelota, las leyes se pasan por abajo y no sé qué, es otro cuento, pero no los dejaban trabajar. Entonces yo creo más bien que todavía las instituciones bolivianas son demasiado frágiles como para exigir ese nivel de remuneración a los parlamentarios. ¿Por qué? No por mediocre, sino porque el Ejecutivo tendría aún más poder para coercionar sus acciones. Es que ese es el problema, ¿no? O sea, es lo que igual sale al debate, digamos, esa disruptiva de, estás hablando de que hay una baja institucionalidad, hay bastantes problemas dentro de todo el Estado en general, versus también el contexto en el que estamos, ¿no? Pero a mí me parece bastante sano que, bueno, la población igual se está empezando a cuestionar ciertas cosas, estén de acuerdo o no estén de acuerdo, tengan sus opiniones, crean que va a haber más corrupción, no, etcétera. En fin, se están empezando a cuestionar las personas, de realmente justifican su trabajo, están haciendo trabajo, porque hasta hace un par de años muchos de los ciudadanos realmente sí protestábamos en redes sociales o algo, pero no éramos ni la gran mayoría y tampoco era como que algo que se vuelva un debate público como se lo está haciendo ahora. Yo insisto, para mí el debate no es te reduces el sueldo o no, el debate es qué tan efectivo eres y qué tan efectivo eres incluso en las nuevas coyunturas mundiales. O sea, estás hablando de que ya hay una mayor adaptabilidad para todo el tema de modernización del Estado, tecnología, etcétera, etcétera, que es algo que se tiene que empezar también a discutir. Porque, ok, vuelvo a mi punto, digamos, o sea, ya un poco más filosófico y tal, pero el futuro de la democracia con la tecnología también, la inteligencia artificial, etcétera, ¿cuál es? Que nos gobierne chats, dices. No, pero me parece, perdón por la palabra, estúpido que le paguen un sueldo importante a una persona que está calentando su asiento y que además en la mayoría de sus funciones solo está fotocopiando cosas o está yendo a ver una cosa u otra y ni siquiera está realmente fiscalizando, legislando. A mí me parece un gasto absurdo y me parece que no es justo con las personas que
en este país no solo la sufren ya, o sea, sin Sí. el afán de ser, digamos, populista o etcétera, Demagoga. pero realmente te pones a pensar la realidad del 80% de este país y no es pues ni por asomo la realidad que tienen y los privilegios que tienen las personas que están en el Estado. Un sueldo así se tiene que justificar. No es que lo tengas que bajar, anular, lo que quieras, no, porque también se supone que trabajando en el Estado, lo que decía Sol igual, o sea, hay factores de riesgos. Estás también con trabajo, o sea, con un peso tan grande en tus hombros, Sí. pero realmente nuestros diputados, nuestros senadores, ministros, viceministros, en estos años han hecho algo que justifique. Yo creo que tocas un tema muy importante ahí y me parece fundamental la crítica que haces y más bien bueno también que la gente se esté empezando a cuestionar qué hacen nuestros diputados, nuestros senadores. Hoy día hablaba con un amigo o sea, jugamos fútbol, pero no tiene mucha idea, digamos, de lo que pasa con el Estado y me dice, no sabía que existían diputados suplentes, por ejemplo. Y que la gente se empiece a cuestionar qué hacen nuestras autoridades. Perdón, ¿qué hace nuestro consejo municipal? Exacto. O sea, por favor, no solo nuestro consejo municipal, ¿qué hacen nuestras altas autoridades? Porque si vemos también los sueldos de los ministros, de los viceministros, de las altas autoridades del Estado que deberían comandar este país y llevarnos a la prosperidad, pues no hacen... Asesores, ¿no? Si es que vamos a hacer realmente una crítica, hagamos la crítica estructural, ¿no? Los diputados y senadores sí son nuestros representantes, pero también las altas autoridades del Estado deberían hacer su trabajo. Sí. Claro. Y... No, dale, termina. No, dale. Ah, ya. Me la dejaste picando. Yo creo que ser exigente y ser idealista es parte de ser también ciudadano y me parece que nosotros como ciudadanos tenemos que exigirle lo mejor a nuestros parlamentarios. Sin embargo, yo voy a decir algo que para mí es ser muy realista. Yo creo que el Parlamento va a ser mediocre y va a seguir siendo mediocre. Y parte de su mediocridad viene de que todos creemos en la democracia. Entonces, yo vuelvo un poco al tema de la representación, ¿no? Poner techos a esto. Hay democracia en Bolivia. Existe la democracia. Por lo menos hay instituciones que pretenden ser democráticas, digamos. Tienes el Parlamento, O sea, ¿tú crees que sí debería bajarse los sueldos? No. O sea, no. O sea, el punto va más allá, digamos. O sea, yo creo que va a ser... Con los sueldos que tengan, está bien, digamos, porque es para la propia asamblea y demás. Pero intentando limitar, digamos, la accesibilidad que tiene la ciudadanía a tomar uno de esos cargos, no me parece que sea la vía. O sea, yo no creo que tú tengas que ser muy bueno para ser parlamentario, porque sigue siendo un puesto de representación. Entonces, o sea, bajo ese argumento, y con eso termino, yo le lanzaría la pelota de la calidad y el tema de los sueldos y demás. Yo creo que es erróneo hablar del Parlamento y como todo este lío se ha armado. Yo creo que el Ejecutivo es el que tiene que tomar esa posición. Algunos de los argumentos de la Solange al respecto estoy completamente de acuerdo. Tienen que ser suelos competitivos, tienen que estar de acuerdo a lo que pasa en la región, lo que pasa dentro de Bolivia. Entonces, en ese caso no es si bajar o mantener, sería incluso subir. Por eso, en el Ejecutivo. En el Ejecutivo yo creo que incluso hay que subir los sueldos. Porque hay gente muy preparada que nuevamente está haciendo una consultoría en Ecuador desde su casa, Claro. Aquí en Bolivia, obviamente, porque le pagan en dólares, le pagan el doble y no tiene que estar sufriendo los estreses de lidiar con ministros, viceministros o hasta el presidente. Digamos, O la ¿no? presión de los bloqueos afuera de la asamblea, Claro. que te Exacto. gasifiquen, que incluso traten de tomar terreno en algún caso, que todo es posible. Estamos hablando Exacto. de política, ¿no? Calidad y productividad, así solo para terminar, yo creo que hay que exigirle, sí a todos en general, pero yo creo que es real algo que se puede lograr en el Ejecutivo antes que en el Legislativo. Este Legislativo y los próximos y los que vienen, debido a que somos un país democrático, que no está mal, yo creo en la democracia, va a ser mediocre. Sí. Es que es complicado porque ahí te van a decir, ¿lo merecen realmente? Claro. ¿Merecen las personas que están ahí Y ahí yo eso? Ajá. ¿Han votado por ellos? Yo creo que sí, eso es No, legitimidad. es que yo creo que igual Claro. Es que es bien complejo. si hacemos Es que no, un es- análisis más profundo, yo creo Sí. que la gente no ha votado por varios plurinominales. No. Pluris O sea, no. ni conoce a sus plurinominales. Pero unis, En la mayor, o sea, en tus los unis es ministros. distinto, pero los plurinominales no, los ministros no, A ver, porque no son pero representativos. ¿Qué pero- significa conocer al uni? Yo les voy a ser bien sincera. El uni era como que sí, yo lo vi y más o menos creo que piensa así, pero nada de haberlo buscado, a ver qué dice, qué opina de ciertos temas sensibles, nada. No, sí, yo creo que es una crisis estructural Es de que- nuestro sistema exacto. político que Total. va más allá, digamos, sin duda alguna. Y
Y no va a cambiar cambiando los sueldos. No, No, Eso, exacto. eso. No, No, va no, a cambiar ya. con los sueldos. Ese es el punto. Pero no quiero agarrármela con el senador Nilton Condori ni nada por el estilo. Pero también entiendo su punto, Claro. ¿no? O sea, él lo que plantea es, no hacen nada, bueno, no hacemos nada porque él se incluye dentro de ese círculo. Lo que voy a hacer es un referéndum para que la población decida. Me parece un poco demagogo, Sí. definitivamente demagogo. Un poco nada más. Muy demagogo. Me gustaría tenerlo, senador, aquí sentado y que nos pueda explicar sus razones y que podamos charlarlo. Porque en realidad lo que usted debería exigir, y sería bueno que lo exija, es que también sus colegas, en vez de plantear un referéndum, pues planteen leyes que puedan ayudar a la sociedad. Ujú. Totalmente. A la Hagan sociedad su que usted trabajo. representa. Ajá. O sea, Claro, que si hagan su piensan trabajo. si piensa que están pajeando sin hacer mucho, digamos, viendo tele o van a sentarse sin hablar mucho, oye, pues entonces... haga algo. Escrachénlo, qué sé Pero yo. claro, O sea, o vamos, tomemos la Puta, sería iniciativa. buenísimo si- O sea, si yo veo que estamos aquí todos sentados sin hacer nada, sería como que, oye, Kelly, Mateo, hagamos, y si charlamos de esto, y si investigamos de esto, Sí. hagamos algo, ¿no? Asumiendo que el senador Condori realmente lo hace por esto, con un fin realmente bueno. y no de que- protagonismo político. y no de Ah. mantener el populismo que nos ha venido gobernando los últimos 20 años y tanto daño nos ha hecho. Basta con esos discursos populistas. Es un parche. En realidad No, es un parche, Es un total. parche al problema en general. Y que puede afectar a largo plazo si es que realmente somos serios y críticos. O sea, Ujú. hay estudios que dicen el hecho de que sueldos más bajos hacen que la gente sea más corrupta, y eso lo hablábamos. Cada vez corrupción más barata. Además, ¿no? Lo que decías, así, con 22,000 le tienes que pagar 30,000 bolivianos por cabeza para que te lo vote en el sentido que quieres. Sí. Si ganan 10 van a ser... 3,000 más, 2,000 Claro, más, digamos. totalmente. Ahora, también creo que pagar salarios elevados no te garantiza que no haya corrupción, Exacto. porque Claro. los Que empresarios evidentemente. más billonarios del planeta están pagan involucrados igual, en temas claro. de corrupción, pero obviamente el nivel de corrupción es otro, por supuesto. 100%. Entonces, para ir concluyendo un poco con el capítulo, y aquí podemos ser idealistas porque creo que ninguno conoce el Estado desde adentro, Ujú. ¿cuál sería la solución para ustedes? Yo creo que no hay solución para el legislativo, nuevamente. Yo creo que Abocándonos exclusivamente al legislativo, porque el día de hoy ya. es diputados y senadores. Ok. Yo creo que no hay solución para el legislativo. Yo creo que el legislativo es un órgano de representatividad. Yo creo que la representatividad viene con sus bemoles. Y esos bemoles, si los intentas quitar, estás disruptiendo con la democracia. Ahí voy a introducir un término A que ver. lo he leído, que si quieren, investiguenlo, que está muy cool para leerlo. A Este es ver. un fenómeno que lo dijo alguien en la esfera europea y se le llama la idiosincrasia. Ujú. Ah, ya. ¿Ya? Y la idiosincrasia quiere decir que hemos pasado de la democracia, que era en teoría, al menos en teoría, el gobierno de los mejores, ¿no ve? Con representatividad de todo. Pero como ahora hay mucha gente que puede ser no muy brillante, no voy a usar la palabra, la representatividad tal vez o elegir personas que sean parecidas a esas personas puede tener un legislativo idiota. Ujú. Y no quiero apuntar a eso. Yo creo en la representatividad, pero con criterios mínimos. Yo creo que podemos conseguir un representante de la comunidad guaraní, del norte de Potosí, de Pando, de La Paz, del Agro en Santa Cruz, de todas partes del país, que cumpla ciertos criterios mínimos que pueden garantizar que por lo menos la persona sepa de lo que está haciendo, entienda el trabajo que va a enfrentar y que realmente pueda hacer un trabajo mínimo estándar. Y si lo hacen los diputados y senadores y creen que estamos hablando desde la inexperiencia absoluta, comuníquenlo bien. Yo no tengo la menor duda de que la gente de los mocetenes, los chimanes, en el norte de La Paz, saben quién es Ceci Requena y saben el trabajo que ella hace, Sí. sin duda alguna. Entonces, si es que ustedes hacen un trabajo espectacular y que se matan trabajando y etcétera, pues socialícenlo bien, hagan un clip respondiendo a estos videos, qué sé yo, porque realmente, de verdad que con mis manos, con una mano contada, puedo decir los diputados que realmente, por lo menos de la anterior gestión, han hecho un buen trabajo legislativo. Yo tengo, no sé si la solución, pero yo creo que deberíamos tener elecciones de medio término. Estaría cool. Sí. Yo también creo que es interesante. Y sería esa- bueno, obviamente, esto tomando en cuenta desde una perspectiva ideal, ¿no? Que los ciudadanos empezamos a ver a nuestras autoridades y les exigimos, porque es súper fácil no apuntar con el dedo a nuestras autoridades sin asumir alguna responsabilidad. No, la democracia también es responsabilidad de nosotros. Eso. Si queremos vivir en un sistema democrático, también tenemos que saber que los ciudadanos comunes, mortales, tenemos también responsabilidades. Y nuestra responsabilidad es fiscalizar
a nuestros legisladores. Bueno, más que fiscalizar, garantizar que están haciendo un trabajo. Entonces, yo creo que en un caso hipotético, ideal, en el que nuestra sociedad realmente quiere mejorar nuestros días, pues hagamos elecciones de medio término y veamos cuál es el trabajo que hacen nuestros diputados y senadores. Yo ahí, digamos, he argumentado un poco más a eso también, al rol de la ciudadanía. Yo soy fiel creyente de lo poderosa que es la ciudadanía civil organizada. Cuando nos organizamos todos desde nuestros espacios y cuando sí retomamos el papel que siempre deberíamos haber tenido y nunca deberíamos haberlo dejado de lado. O sea, obviamente todo parte de la educación, etcétera, y sí, es un trabajo arduo, grande, intenso, pero al mismo tiempo creo que es importante, ya con estos debates, estos espacios de debate, que las personas sí empezamos a cuestionarnos, pero ir más allá. Ahí comparto plenamente lo que dices, Mateo, el hecho de que nosotros como sociedad civil, apartidista, sin tintes, sin colores políticos, sin nada de ningún nexo, también involucrarnos. Está O bueno incluso investigar. partidista. O sea, el O sea, que quiera, pero al sí. punto es que como ciudadanía retomar esos espacios que durante décadas los hemos dejado de lado y hemos Sí. dicho, bueno, que nuestros representantes lo hagan, ellos sabrán. O sea, el hecho de que no sepas qué hace un diputado suplente, que existe un diputado suplente, o sea, Claro, Es muy el jodido. hecho, es el ejemplo de que te ha fallado el sistema educativo boliviano. exacto, pero más allá de eso también, el hecho de que no te tomes los 5 minutos, tal vez, de leer, ¿sabes aunque qué? sea una No sé. Es que propuesta. ¿sabes cuál Pero- es el problema también? Y yo creo por lo que no hay los incentivos correctos para que nunca cambie nada. Ajá. ¿Cuál? Porque es muy fácil mantener el status quo Sí. que beneficia a esas personas si mantienes a gente sin educación. Exacto. Por eso yo creo que no hay nada de esfuerzo por tratar de cambiar el sistema educativo. Ujú. Veamos qué hace la nueva ministra. Vamos a hablar de eso también en otro Claro. Y dos, mantener a la gente en condiciones económicas precarias. Sí. Porque si tú tienes hambre y estás buscando constantemente cómo pagar la renta, definitivamente no vas a tener Claro. tiempo para leer planes de gobierno. Claro, obvio. Pero eso es importante, empezar a retomar esos espacios, retomarlos y por otro lado, al final, decidir con claridad, ¿no? Sí. Y no callarse. Sí, pero, o sea, tampoco creo que sea solamente responsabilidad de la ciudadanía, ¿no? No, O sea, obvio no. Y nuevamente, yo recaigo, creo que va más allá de un poder, va más allá de la ciudadanía, porque, o sea, O sea, tú eres pesimista, digamos, con el sistema. no ¿Pero con eres el, demócrata? ¿Eres pesimista y eres demócrata? no con el sistema, yo creo, y tampoco soy pesimista, creo que soy realista. Con el legislativo, yo digo, no va a cambiar, porque yo creo que, o sea, es representativo y esto tarda más bien, si no. ¿Y que no te parece cambiar loco de que llamado, hay un digamos. legislador que esté siendo trending topic a nivel nacional que quiera hacer un referéndum Ujú. para bajar el sueldo? O sea, sí está haciendo algo, ¿no? A lo que me voy es, todavía hay tiempo para que nuestros legisladores puedan, pucha, entrar en conciencia del Ponerse rol las que pilas, tienen digamos. y trabajar realmente y comunicarlo de manera adecuada como lo hace este senador con tanta vehemencia y con tanto ímpetu. Ahora, yo he añadido una cosa así súper rápida y creo que es importante decirlo abiertamente. La alta permisividad que hemos tenido como población y la falta de, sí, involucramiento y la pasividad como sociedad es la que nos ha llevado a todo ese tipo de cosas. Corrupción es mi opinión personal y yo Sí. creo que como población sí tenemos que ser un poco más radicales porque si pensamos en el hecho de que, pucha, no voy a poder cambiar nada, no voy a poder hacer nada. Es que No, era un tema ya- de que llovía plata en este país. No, también. Vivíamos en un boom, También. todos estábamos felices y a nadie le molestaba nada. Pero ahí, Y no- digamos, no, lo que dale. lo que yo quiero entrar ahí es, tampoco hay que idealizar, ¿no? Y que el 100% de nuestra población sepa Ah, sí, toda la no, no. Constitución No va a pasar y que, tampoco. uy, no, viejo, vos no te pasas ningún, no, o sea, ningún, no sé, pormenor. Hay estudios y se sabe que en realidad la población, por lo menos en Bolivia, si no me equivoco, el 16% está altamente politizada. Son estos espacios los que desde diferentes áreas, los apartidarios, los que sigan un partido, etcétera, tienen que fiscalizar y mover a esta gente, ¿no? Porque entiendo también que los ciudadanos comunes no a todos les interesa la política y está Sí. bien, Fair enough. y está bien. Sí, es más o menos, yo creo que hay parte de la población que está involucrada y que la presión es útil, pero sin embargo, yo igual, otra vez, le tiro la pelota. Yo creo que el momento en el que se ha empezado a desinstitucionalizar el país ha venido desde una voluntad que parte desde el Ejecutivo. Entonces yo creo que a quienes hay que exigirles cosas y quienes más bien no están ahí durante los 5 años porque tienen una legitimidad que nace del voto, son ministros, son directores, son viceministros. Yo creo que a esas personas más bien hay que, uno, identificarlas y por otro lado, exigirles realmente que hagan un buen trabajo. Sí, 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 sin duda alguna. Pero Yo bueno, creo- ajá, perdón, para terminar así solamente. uh, Son esas instituciones las que nacen desde el Ejecutivo
y que terminan afectando a justicia, al legislativo e incluso al electoral, las que hay que sanar primero. Después yo creo que ya el legislativo va a poder trabajar, la justicia va a poder hacer cosas y el electoral va a tener resultados. Ahora, solo como ejemplo, por Ujú. ejemplo, el director del Banco Central, que todavía está como interino, Sí. tiene que pasar por el legislativo para aprobarse. Sí, Entonces, ¿cómo curas esa parte, digamos? sin pero va curar terna, ¿no? Claro, va terna, Ujú. pero en la votación va a ir al legislativo. Sí, y eso también es importante porque cuando tú tienes un legislativo que no es técnico y no se saben las Eso. cosas, tienes que explicarle como le explicarías a la población. Y eso también hace humanos a las autoridades. Entonces tú mandas una terna y esa terna tiene que ser evaluada por personas normales. Gente que vive en Chayapata, gente que es de Ixiamas, gente que es de algún pueblo de Tarija y que está en el legislativo porque ha recibido tal cantidad de votos y tiene que saber entender que si bien la terna la ha elegido, creo que es el presidente, Claro. cuál de esos tres es mejor para ellos, digamos. Y representar los intereses de esa región. Eso es ser idealista también de mi parte, pero es más o menos como debería funcionar en mi cabeza un legislativo representativo. Sería buenísimo también tener aquí a un ex legislador que haya tratado de ser consciente y que nos explique tal vez cómo es desde adentro. Sí, buenísimo. Y que nos diga, che, puta, yo he presentado 200 proyectos de ley para No, hacer no, Bolivia me han del puesto futuro, trabas, digamos. autos voladores y todo eso, y me pusieron trabas. Pero bueno, hace un debate acalorado sobre una temática, estuvo bien bueno. La conclusión, ¿estás de acuerdo con que bajen los sueldos, sí o no? No. No. Mm, ¿Sí o no? no sé, no, tal vez. Más no, digo. Y tú la U. Bueno, más allá de eso, quería agradecerles por seguirnos hasta este momento. Hemos tenido una gran audiencia. No se olviden que todos los jueves estamos desde las 7, a veces 7:05 por cuestiones logísticas. Agradecerle también a nuestro equipo, a Camila, Vale, a Roger por todo lo que hacen. Y nada, nos vemos el siguiente jueves a las 7 de la noche. Gracias por seguirnos hasta aquí. Y si algún diputado, senador ve este capítulo y quiere debatir con nosotros, aquí estamos dispuestos. Gracias. Bye. Bye.